y pensamientos negativos, estamos hablando precisamente de que el estrés, como en otros programas anteriores hemos hablado, el estrés es una respuesta que es fisiológica del organismo, sobre todo cuando el organismo experimenta que hay posibilidades de una amenaza. Cuando el organismo experimenta que hay posibilidades de una amenaza, comienza a reaccionar con una serie de procesos que se empiezan a dar dentro del organismo y también en nuestros pensamientos. Cuando estamos hablando de estrés, tenemos que estar hablando de que tenemos en el cerebro una estructura cerebral que es la amígdala cerebral, que es la responsable fundamental de la activación del estrés. ¿Por qué? Porque la amígdala cerebral es la que nos alerta de que hay una amenaza y es la que nos permite mantenernos en alerta para poder huir o poder enfrentar esa amenaza. Esta amígdala cerebral está estrechamente relacionada con el sistema prefrontal o frontal de las personas, y lo que está descrito es que cuando la amígdala cerebral se activa, el sistema prefrontal, que es el encargado de organizar, por ejemplo, qué vamos a hacer, el que es capaz, por ejemplo, de posponer satisfacciones, el que es capaz de llegar, por ejemplo, a no tener impulsividad, este sistema se bloquea y entonces, por supuesto, las cosas no nos van a salir bien. Ahora, ¿qué función aquí ejercen los pensamientos negativos? Cuando estamos hablando de pensamientos negativos, estamos hablando de que los seres humanos todo el tiempo estamos pensando. Pero lo que está descrito y lo que muchos estudiosos han dedicado mucho tiempo es que se ha descubierto y se ha notado que los seres humanos siempre estamos pensando en el pasado o en el futuro. Generalmente estamos pensando lo que yo debía haber hecho, lo que no debía haber hecho, si hubiera hecho aquello y no lo otro, o qué pasará el día de mañana, será que me encontraré tal cosa, será que poder lograr lo que yo he estado esperando. Entonces, cuando hablamos de amenaza, tenemos que hablar de amenaza entendida como cualquier situación que de alguna manera esté generando una percepción de daño a nuestra integridad. Fundamentalmente el pensamiento negativo es el que más hace daño ahí, ¿no? Ajá, hoy es el pensamiento negativo el que más hace daño. ¿Por qué? Porque cuando estamos hablando de amenaza, estamos hablando de algo que va en contra de la integridad de nosotros como personas en cualquiera de estas áreas, ya sea, por ejemplo, área psicológica, área económica, área social, área patrimonial, área laboral, ¿sí? Cuando el ser humano percibe una amenaza en esto, donde va a existir una pérdida de algo que él añora, enseguida se comienzan a activar nuestros pensamientos. Los pensamientos que se empiezan a activar cuando son negativos, cuando son pensamientos que son absolutistas, extremistas e inflexibles. ¿Sí? Cuando hablamos de pensamientos absolutos, estamos hablando que entran dentro de un marco de pensamiento que es o todo o nada, o siempre o nunca. Por ejemplo, podemos poner un ejemplo de que una persona se levanta temprano en la mañana, se asoma a la ventana y está lloviendo. Lo primero que puede decir la persona es: ¡qué horror! Está lloviendo, estoy seguro que va a haber tráfico, y si va a haber tráfico voy a llegar tarde al trabajo. Otra persona puede estar en el campo y estar en la misma situación y decir: qué bueno que está lloviendo, hoy va a ser un gran día porque los cultivos van a salir bien y se van a desarrollar bien. Podemos poner otro ejemplo: me invitan a una fiesta, y cuando me invitan a una fiesta yo puedo decir: no sé bailar, y si no sé bailar, ¿qué voy a hacer ahí? Al final las personas se pueden burlar de mí. Y otra persona puede decir: qué bueno que me invitaron a bailar, porque al final puede ser que conozco a otras personas, la debo pasar bien. O sea que ante un mismo contexto, en dependencia de cómo tú pienses, así van a ser tus emociones y va a ser la conducta. La predisposición al cuerpo, a la mente, a lo positivo. Así es. Actualmente se habla mucho de pensamiento positivo precisamente como una estrategia para el pensamiento alternativo cuando aparecen pensamientos negativos. ¿Qué hacer ahí, doctor? Mucha gente se preguntará. Por ejemplo, Fabricio, una de las cosas importantes es poder llegar a identificar en qué estamos pensando generalmente, a qué actividades dedicamos más tiempo a pensar. Generalmente no nos detenemos a eso, ¿no? O sea, generalmente los días nos pasan y estamos agrediendo personas, nos pasamos los días tristes o nos pasamos los días totalmente estresados
¿Por qué? Porque nos damos cuenta que no dormimos adecuadamente, que estamos irritables, que nos pasamos el día con todo el cuerpo contracturado, que tenemos muchas veces palpitaciones o tenemos también taquicardias. Vamos a los médicos, pero nunca nos sentamos a pensar en qué dedicamos durante el día tiempo a pensar. Y tampoco nos dedicamos a pensar cuándo fue la última vez que dediqué algún tiempo en hacer algo que me agrade como persona. Tenemos que tener en cuenta que para desarrollar, por ejemplo, pensamientos negativos, hubo alguien que dijo en una ocasión: ideas pensamos y en las creencias estamos. Cuando las personas llegan a desarrollar pensamientos negativos es porque han establecido un sistema de creencias desde que son pequeños que es aprendida. O sea, de nuestra familia venimos con vivencias constantes que ellos mismos nos han inculcado, pero también vivencias que nosotros hemos experimentado en la medida que nos hemos estado desarrollando. Y ya cuando somos adultos, cuando somos adolescentes, en muchas ocasiones el temor que mayor tenemos es el temor al fracaso. Cuando ese temor aparece, enseguida se comienzan a activar pensamientos que van en contra de que uno pueda tener un desarrollo y una evolución normal, sobre todo en la toma de decisiones. ¿Cuándo se empieza a grabar ahí la situación? Se empieza a grabar cuando aparece generalmente una idea que es irracional. ¿Cuál es la idea irracional? La idea que yo considero que es una idea buena, pero sin embargo es nociva para mí. Por ejemplo, hay personas que piensan que son los más inteligentes de un lugar, o que son son las personas que más habilidades tienen de un lugar. Ese pensamiento de cierta manera parece que es bueno porque tiene quizás una autoestima adecuada, pero realmente es una autoestima inadecuada. ¿Por qué? Porque tú siempre no vas a ser el más inteligente de un lugar, porque la inteligencia es muy variable y tú puedes ser bueno para algunas cosas, pero puedes ser no tan bueno para otras. Entonces, cuando llega una persona que demuestra tener más habilidades que tú te puedes frustrar. ¿Por qué? Porque ese pensamiento que yo tengo, que es un pensamiento polarizado, yo soy el más, o sea, yo soy el más inteligente, te puede llevar a una frustración cuando te des cuenta que hay personas que tienen más habilidades que tú. Lo peligroso estaría en dejar avanzar este problema. Claro, lo peligroso es que en muchas ocasiones vamos pasando por la vida y no nos damos cuenta que estos pensamientos guían nuestras conductas. Ahora, hay dos alternativas de solución aquí: o enfocarnos en nuestras emociones o enfocarnos en el problema para solucionarlo. Generalmente existe una situación problemática que genera una emoción y después se establece la conducta. Pero dentro de esto, quien guía las emociones y quien guía la conducta son nuestros pensamientos. Entonces, si las situaciones aparecen, el pensamiento negativo aparece generalmente cuando aparece una duda. O sea, las personas sienten que tienen, por ejemplo, un dolor físico y lo primero que pueden pensar quizás es: ¿y si lo que tengo es cáncer? ¿Y si lo que tengo no tiene solución? ¿Y si me dejan hospitalizado? O sea, ese "y si" vincula el pensamiento de duda, y ese pensamiento de duda, si me dejan hospitalizado, me lleva a un pensamiento que es negativo, que puede ser catastrófico. Y si me dejan hospitalizado porque tengo cáncer, o si me dejan hospitalizado porque me van a intervenir quirúrgicamente, y ahí es donde hay que trabajar y hay que incidir. Doctor, depende mucho de la composición del organismo de la persona, porque hay unos que lo toman suave, decimos normalmente, y otros que lo vamos al extremo. Sabes, Fabricio, que es multifactorial, ¿no? Porque no es lo mismo una persona que tiene, por ejemplo, un trastorno de la tiroides, o que tiene, por ejemplo, una enfermedad reumática, o una enfermedad, por ejemplo, inmunológica, o cualquier otro tipo de enfermedad, a un paciente que nunca ha tenido nada, ¿no? Y no es lo mismo tampoco la persona que ha tenido vivencias en su familia o de amigos que han fallecido por determinadas enfermedades que son catastróficas, a la persona que nunca ha tenido estas vivencias. ¿Por qué? Porque todo esto va condicionando quiénes somos. A partir de estos pensamientos, en muchas ocasiones también son factores predisponentes para tener pensamientos negativos con relación a todo esto. Por ejemplo, cuando hablamos de pensamientos negativos, tenemos que hablar también de pensamientos catastróficos. El pensamiento catastrófico es el pensamiento donde la persona tiene miedo a vivir. ¿Pueden haber pensamientos, pueden ser tan negativos de llegar a suicidio? Claro, por supuesto. El pensamiento catastrófico, por ejemplo, lleva a la persona siempre a pensar que algo malo va a pasar. Por ejemplo, generalmente las personas dicen: nunca podré hacer tal cosa. Si esta situación sigue así, estoy seguro que esto va a pasar. O sea, dan por sentado
que algo malo va a suceder en su vida, y es un pensamiento que por supuesto guía la conducta, guía las emociones y lo lleva a la persona a tener un estrés mantenido que no lo puede. ¿Cuándo ingresa el profesional médico aquí? ¿Cuándo ya? Aquí debe ya introducirse el profesional cuando la persona se está dando cuenta de que así como está viviendo la vida, se está afectando tanto que le está limitando las actividades del día, o sea, ya sean laborales, ya sean estudiantiles, ya sean familiares, ya sea en la relación con los amigos. Muchas veces no es la persona en sí la que busca ayuda, sino las personas que conviven con ella. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que incluso este pensamiento negativo lo puede llevar también a experimentar una pérdida o una desconexión con la realidad. Y ahí es cuando se trata y lleva ayuda. Ahora, ¿qué tratamiento se utiliza para esto? Generalmente el tratamiento prioritario aquí es el tratamiento psicoterapéutico. El tratamiento psicoterapéutico encaminado en que una es a tratar de que el paciente aprenda a cómo sustituir ideas irracionales por ideas racionales, pensamientos negativos por pensamientos positivos. Se utilizan, por ejemplo, terapias o técnicas de respiración, técnicas de relajación, entrenamiento autógeno, por ejemplo, de Chus. Se utiliza también, por ejemplo, el ejercicio físico para poder trabajar videos y audiovisuales que permitan también modificar y hacer reestructuraciones cognitivas de cómo pensamos, cómo experimentamos el mundo, porque realmente las personas nos enfermamos no por las cosas que suceden alrededor, sino